Crónicas Zombie Preludios y Ori, Conesa, Alejandro Arnaldos, 4. En canal antes. Si ese había sido su método, no me extrañaba que hubiera llegado a una conclusión tan absurda. Puse en marcha la grabadora de nuevo. Procedo a la disección. Con las manos ligeramente temblorosas, agarré el bisturí y me dispuse a cortar desde el esternón hasta el abdomen. Si el doctor, en ese estado tan alterado, tenía alguna idea de lo que iba a pasar a continuación, no la manifestó de forma visible, pues no hizo otra cosa que seguir gruñendo y retorciéndose. Lo siento, me repetían mientras acercaba la mano a su piel y, casi sin mirar, clavé el bisturí y comencé a cortar. No hizo el más mínimo gesto de dolor, y el dolor que tendría que haber estado sufriendo debía ser terrible. La sangre brotó, pero era una sangre negruzca, casi coagulada, y sin fuerza alguna. Con la sierra radial corté el esternón y pude acceder a sus órganos internos, los cuales me deparaban otra sorpresa. El sujeto no presenta ritmo ventricular, dije sin poder creer mis propias palabras. Su corazón está completamente parado, no hay bombeo de sangre. El resto de órganos parecen estar en buen estado. Sáquelo, ordenó Armando, si es que ese era su verdadero nombre, bajando la pistola. ¿Qué saque qué? Le pregunté completamente pasmada, ¿cómo podía el buen doctor seguir moviéndose y peleando por soltarse si no le latía el corazón? Su corazón, sáquelo, repitió el agente del AXE. Procedo a extraer el músculo cardíaco del sujeto, le dije a la grabadora. Cortando las venas y arterias que mantenían el órgano en su sitio, comprobé de nuevo que éstas estaban llenas de esa misma sangre negruzca y coagulada. Era imposible que ese jugo, más parecido a un jarabe, pudiera ser bombeado de forma alguna. He extraído el músculo cardíaco por completo, afirmé con el corazón del doctor Boutin en la mano. El sujeto continúa moviéndose. Tenía ganas de echarme a llorar. No parecía que perder su corazón hubiera afectado lo más mínimo al doctor, ni a su vitalidad. ¿Tendrían razón aquellos dos agentes locos? ¿Estaría realmente muerto? Pero entonces, ¿por qué seguía moviéndose? ¿Por qué parecía seguir en la fase neurológica cuando debería estar muerto? Todo aquello estaba resultando ser una experiencia horrible para mí. Dejé el corazón en una bandeja metálica y, un cuarto de hora más tarde, esa misma bandeja y un par más estaban llenas con la mayoría de sus órganos internos. El hígado, los riñones, el estómago, el páncreas, nada parecía afectarle. Solo cuando le quité los pulmones conseguí que dejara de gruñir, aunque siguió intentándolo pese a no tener aire que expulsar. El sujeto tendría que estar muerto, expresé en voz alta fulminando con la mirada a los dos agentes. ¿No es lo que querían? Pues ahí lo tienen, está muerto, aunque se mueva está muerto. ¿Hemos acabado ya? Brochand negó con la cabeza. El cerebro, me indicó. Quiero que le abra el cerebro. Lo único que faltaba era que sin cerebro siguiera moviéndose. Entonces la medicina y yo habríamos terminado para siempre, dejaría mi puesto de trabajo y me uniría a alguna orden religiosa, pues sería la prueba de que lo sobrenatural existe. El cerebro da las órdenes, sin cerebro no hay movimiento. Abrir el cráneo de mi antiguo colega no fue sencillo, ambos agentes tuvieron que sujetarle bien la cabeza para que yo pudiera retirar el cuero cabelludo y cortar el hueso, y nada más hacerlo buena parte del cerebro se derramó por la mesa, como si, de alguna manera, se hubiera licuado hasta adoptar la textura de una pasta grisácea y repugnante. La mayor parte del cerebro parece haberse descompuesto hasta quedar irreconocible, dije en voz alta para que la grabadora lo recogiese. Del lóbulo frontal solo permanece intacta la región posterior y el campo frontal ocular. La corteza prefrontal ha desaparecido por completo. No podía creer que, con más de medio cerebro licuado, Boutin siguiera moviéndose. El lóbulo parietal y el lóbulo temporal han desaparecido por completo también, lóbulo occipital muy dañado. Cerebelo e hipotálamo inflamados por causa desconocida y griega. Dios. Al tocar en el hipotálamo, Boutin tuvo un espasmo tan violento que me hizo caer de espaldas al suelo. Se escuchó un crujido como el de huesos rotos, y los dos agentes se lanzaron sobre el doctor cuando éste se incorporó.
Con el espasmo, el muy bruto se había roto los huesos de la mano, y pudo liberarse de las ataduras de cuero que le mantenían sujeto simplemente deslizando sus destrozadas manos por el estrecho hueco. «Túmbalo», gritó Brochan. «Ah. Ah». Al echarse sobre él precipitadamente, Brochan había dejado su cuello demasiado expuesto, y Boutin aprovechó la ocasión para morderle. Cuando se logró apartar de él, un auténtico manantial de sangre salpicó toda la sala de autopsias. ¡Oh Dios!, gemí mientras Brochan retrocedía dando trompicones y echándose la mano al cuello, intentando inútilmente detener la hemorragia. Gateé hacia él mientras su compañero intentaba mantener sujeto a Boutin. «Deje que le ayude», le dije a Brochan apartándole la mano y echándole un vistazo a la herida. Su aspecto era terrible, el doctor le había arrancado un buen pedazo de carne y había seccionado por completo la arteria. No tenía forma de detener una hemorragia así. «Matado», balbuceó. «Esa cosa me ha matado». Tambaleándose se puso en pie y cogió su pistola. Inmediatamente yo me aparté de su camino y me arrastré hasta la puerta que daba a la habitación donde se encontraban las cámaras frigoríficas. Brochan fue hacia Boutin dejando un reguero de sangre por todas partes mientras este seguía forcejeando con Armand, dispuesto a acabar a tiros con el aparentemente inmortal doctor. Armand, al ver las intenciones de su aturdido compañero, soltó al doctor. «No. Lo necesitamos vivo. Necesitamos la autopsia», protestó Armand, pero Brochan, que estaba fuera de sí, apuntó al cuerpo de Boutin y un sonido como de un trueno sonó dentro de la morgue. Cerré los ojos y me tapé los oídos, pero cuando volví a abrirlos Armand y Brochan estaban forcejeando en el suelo, mientras que Boutin seguía sobre la mesa de autopsias dando manotazos al aire, intentando agarrar a cualquiera de los dos. En el forcejeo, ambos cayeron encima del doctor y terminaron volcando la mesa. Luego se escuchó un disparo y Armand cayó al suelo, completamente inmóvil. Brochan se incorporó con dificultad, pero no fue el único que lo hizo. Boutin también se puso en pie, desparramando las tripas, el único órgano interno que le quedaba, por el suelo, y se lanzó en dirección a Brochan. El agente dio un grito antes de volver a disparar. La bala alcanzó a Boutin y vi perfectamente cómo le atravesaba para terminar incrustándose en los azulejos de la pared, pero eso no detuvo al descuartizado doctor. 2 disparos, 3, pero no sirvieron de nada, mi antiguo jefe terminó echándose encima del agente del Axe y comenzó a morderle. Ante los gritos del pobre hombre mientras Boutin le desgarraba decidí que no podía soportarlo más y me metí en la habitación de las cámaras frigoríficas, dejando al doctor casi devorando vivo a Brochan. Sin embargo, las sorpresas estaban lejos de acabarse, del interior de las cámaras frigoríficas que se encontraban al fondo de la habitación llegaba el sonido como de manos golpeando el metal, como si todos los cuerpos que hubiera allí dentro estuvieran vivos y reclamaran ser liberados. «Dios, oh Dios. ¿Qué está pasando?», gemí antes de comenzar a llorar. 9 de enero de 2013, 20 días después del primer brote, 6 días antes del colapso total. Néstor García. Parte 1 Balandil 69 ha iniciado sesión. Néstor.g dice. «Hey. ¿Cómo va eso?». Balandil 69 dice. «Hola. Pues eso casi podría preguntártelo yo a ti, ¿no crees?». Néstor.g dice. «Para la mierda sería decir poco». Balandil 69 dice. «Ya lo vi en las noticias». ¿Tan mal?». Néstor.g dice. «Acá ya ni hay noticias, no sé cómo aún funciona el Wi-Fi de la residencia». Balandil 69 dice. «¿Estás metido en la residencia?». Néstor.g dice. «Desde Año Nuevo. El ejército nos encerró aquí, nos metió como a 50 personas más dentro y no nos dejan salir. No es como si quisiera salir tampoco, afuera sí que todo se fue a la mierda, hay de esos infectados por todos lados, un amigo me dijo que la avenida de la Independencia está llena y que han sacado a toda la gente que vivía por allí. No quiero ni imaginar cómo estará Colón, o la zona de la Facultad de Ingeniería». Balandil 69 dice. «Qué mal tío, aquí en España la cosa está chunga también, pero no tanto». Néstor.g dice. «¿Sigues en la ciudad? Te hacía ya en el campo». Balandil 69 dice. «Mi padre no quería irse y dejar la casa, hay muchos saqueadores sueltos.
Los hijos de puta se meten en las casas de la gente evacuada y las dejan vacías. Néstor.g dice. ¿Os vais a quedar allí entonces? Si yo pudiera escapar ahora de la ciudad me largaría volando, a donde fuera, pero lejos de este quilombo. Balandil 69 dice. Supongo que nos acabaremos yendo a un punto de evacuación, pero no sé, a mi madre le da miedo bajar a la calle incluso en las horas autorizadas. Llenó la despensa de comida el otro día y desde entonces no ha vuelto a salir nadie de casa. Néstor.g dice. No sé cómo andará la cosa por allá, pero acá en Buenos Aires ya te digo, estamos encerrados en la residencia y los militares no nos dejan ni asomarnos al balcón. Con la gente que refugiaron en la residencia ahora tengo que compartir habitación. Balandil 69 dice. ¿Ah sí? ¿Y qué tal? Néstor.g dice. No muy bien, esa gente está mal, mal de verdad. Han estado ahí fuera y han vuelto bien jodidos. El que no ha perdido a su mujer ha perdido a sus viejos, a sus hermanos, a sus hijos, o todos a la vez. Ya casi no bajo a la sala de estar porque me deprimo. Balandil 69 dice. Joder tío, qué mal, ¿y cómo es que os los han metido ahí, en una residencia universitaria? Néstor.g dice. Esto ya tiene poco de residencia, cuando llegaron los militares lo cambiaron todo. Quitaron la biblioteca y montaron en su lugar una especie de enfermería, por ejemplo. Y se trajeron también a otro personal además de militares. Hay psicólogos y un par de médicos. Balandil 69 dice. Parece que os hayan montado ahí, no sé, un búnker anti-infectados o algo así. Néstor.g dice. Sí, ¿verdad? Aún así la gente está muy asustada, sobre todo los otros estudiantes que ya vivían aquí. La mayoría no sabe nada de sus familias. Balandil 69 dice. No sé tío, aquí ya ha intervenido el ejército, y dicen que si la cosa va a peor terminarán tomando el control de todo el país. Yo creo que la cosa no se va a poner tan mal, que lo controlarán antes de llegar a eso. Ha habido muchos muertos y tal, pero creo que podemos aguantar. Néstor.g dice. Acá también estuvimos así y mira cómo estamos ahora, yo no me fiaría. Yo me largaría de la ciudad y esperaría a que los militares se encargaran de todo. Si tienen que mandar la ciudad a la puta que la parió bombardeándola que lo hagan y listo. Balandil 69 dice. XD, qué bestia tío, que son personas. Néstor.g dice. La puta madre son personas. ¿No recordás lo que dijo la farmacéutica esa? Decía que estaban muertos, pero los boludos de la OMS los callaron. He oído lo que cuenta la gente. Algunos de esos infectados van por ahí con las tripas colgando. No jodas. Balandil 69 dice. Mira, lo que cuente una persona después de vivir una dura experiencia no me parece muy creíble tampoco. Y menos si cuenta que los muertos andan por ahí andando como si estuvieran vivos. No me jodas hombre. ¿Muertos? Como si fueran los zombies de una peli de serie B. Venga ya. Néstor.g dice. Cree lo que quieras, yo te digo lo que cuentan, y no solo gente asustada, también algunos militares. Balandil 69 dice. No sé tío, no he visto a ninguno de esos cabrones cara a cara, ni tengo intención de verlos si puedo evitarlo. De momento me paso los días delante del ordenador. Néstor.g dice. Pues como siempre cabrón XD. Seguro que te pasas el día enganchado. Yo no me meto a ningún juego desde antes de Navidad, Balandil 69 dice. Mira, la última vez que me metí fue hace 3 días. Están todos los servidores caídos. ¿Sabes algo de Darkslayer 27? Desde que esto está así no he hablado con él. Néstor.g dice. ¿El noob? XD no sé nada de él, no sé nada de nadie en realidad, creo que ya solo platicamos tú y yo por aquí, y con el Facebook caído, ¿sabes de Ave Fénix 16? Era de tu tierra, ¿no? Balandil 69 dice. XD es de Madrid, has fallado por unas cuantas letras la ciudad. Pero no sé nada de ella. Jugamos una quest el día 30 creo que era así, el día antes de Nochevieja desde entonces no he vuelto a hablar con ella. Néstor.g dice. Espero que estén bien, supongo que Darkslayer 27 salió de la ciudad antes de que se pusiera tan mal la cosa. Ya dijo que lo haría, así que imagino que donde ha ido no tiene conexión.
No me preocupa, acá hay muchos lugares que se han quedado sin conexión, incluso sin electricidad. Balandil 69 dice. Dicen que en Madrid la cosa está mucho peor. Supongo que cuanto más grande es la ciudad, más grave es la cosa. Hay más gente que se puede infectar y tal. Néstor.g dice. Entonces no estará tan jodida, porque estoy mirándolo y acá somos más de 12 millones de habitantes, y en Madrid solo algo más de 3 millones. Balandil 69 dice. Bueno, aquí la cosa no es tan grave tampoco. Tenemos a Rajoy aún en el gobierno. Seguro que con la crisis está recortando en el número de infectados XD, Néstor.g dice. XDDD no, pero en Europa parece que la cosa está mejor de momento, ¿no? Aquí ya no hay prensa ni televisión ni nada, tengo que mirar diarios vuestros por internet para enterarme de algo. O buscarlo en inglés. No sé cómo va a acabar esto, desde luego aparecerá en los libros de historia del futuro seguro. Parece que África está bien puteada, ¿no? Balandil 69 dice. Aquí de África ya ni hablan, es como si el ébola los hubiera borrado del mapa. Los militares llenaron el estrecho de barcos y no dejan cruzarlo a nadie. Algunos dicen que están bombardeando a las pateras con inmigrantes, me gustaría pensar que no es cierto. Néstor.g dice. Se fueron a la mierda con eso. Bombardear a los putos infectados es una cosa, pero a la gente que intenta ponerse a salvo, no jodas hombre. Balandil 69 dice. Ya te digo que no sé si es cierto, ¿eh? Se han dicho tantas tonterías y tantas exageraciones que ya no sé qué creerme. Néstor.g dice. Te creo porque yo tampoco sé qué ha estado haciendo la Kirchner todo este tiempo, igual acá hemos estado matando uruguayos sin que nadie se avivara. Por lo que sé, Montevideo anda casi peor que nosotros. Balandil 69 dice. O chilenos. ¿Qué otro país tenéis cerca? Paraguay y Bolivia, Néstor.g dice. ¿Y Brasil? Bueno, ¿y las Malvinas? Che, deberíamos haber ido todos allí a joder a los ingleses. En Inglaterra la cosa está mejor, ¿no? Balandil 69 dice. XD como en el resto de Europa, me parece. Solo los países del este, creo, están más jodidos que el resto. Néstor.g dice. Oye, voy a cerrar esto, que tengo la batería casi agotada y se me va a apagar. Hoy la luz va y viene y no sé si voy a poder cargarlo. Balandil 69 dice. Oh tío, cuídate, ¿vale? Néstor.g dice. Gracias, lo intentaré. Tú también. A ver si mañana puedo conectarme. Adiós, Balandil 69 dice. Adiós. Néstor.g ha cerrado sesión. Cerré el portátil y me quité los anteojos, dejándolos sobre la cama en la que estaba sentado, para poder frotarme los ojos. Después de todo el día delante de la pantallita me escocían un poco, pero ese era un precio pequeño a cambio de la distracción que me proporcionaba. Con toda la residencia llena de refugiados traumatizados, poder abstraerse de toda la mierda que estaba ocurriendo era un lujo. Y aún así, el entretenimiento que me podía proporcionar el portátil era muy limitado. Toda mi vida había sido un gamer, y llevaba casi 2 semanas sin poder meterme a un puto juego debido a los infectados. Esos hijos de una gran puta se habían extendido tanto que todos los servicios de la ciudad habían desaparecido. No había policía, no había bomberos, no había colectivos, solo algún camión del ejército despejando las calles de carros abandonados y esos malditos infectados. Volví a ponerme los anteojos y busqué el cargador del portátil, sin embargo, cuando fui a enchufarlo la luz de la lámpara comenzó a titilar. No sabía si era cosa de la residencia o del suministro, pero estaba desde la noche anterior así, con pequeños cortes de luz a cada rato, y me tenían las pelotas llenas. Cuando fui a enchufar el cargador descubrí que todavía estaba puesto a cargar el celular de mi nuevo compañero de habitación. Alberto. ¿Has terminado con el móvil? Pregunté en voz alta para que me escuchara. Antes de que encendiera el portátil se había metido al baño y todavía no había salido. No sabía qué estaba haciendo dentro, pero se estaba tomando su tiempo. Alberto fue uno de los refugiados que trajeron los militares cuando llegaron a la residencia, y el hombre las había pasado realmente putas ahí fuera, por lo que había oído, aunque nunca me atreví a preguntarle porque siempre tenía una cara que parecía estar realmente jodido y nunca contaba nada por su propia iniciativa.
Esa actitud me deprimía más que estar encerrado en la residencia durante todo el día desde hacía más de una semana. Alberto. Volví a llamarle. ¿Me oís? Entonces la luz volvió a titilar, y se apagó del todo. Se escuchó un sonido como un chasquido y las tinieblas envolvieron la habitación. Solo la luz de la luna en el cielo proporcionaba un poco de iluminación. Menuda mierda, murmuré fastidiado. Dejé el portátil sobre la mesa y me acerqué a la ventana para echar un vistazo al exterior. Abajo, en el jardín, como 6 o 7 soldados daban vueltas vigilando el muro que separaba la residencia de la calle. No fui el único que se asomó a ver qué pasaba, la gente de las habitaciones de al lado también lo hicieron, ya que la luz se había ido en toda la residencia. Néstor, ¿vos tenés luz? Me preguntó a través de la ventana el vecino de la habitación de al lado, un buen tipo llamado Diego que estaba 2 años por delante de mí en la carrera y que a veces me prestaba los apuntes a cambio de algún trabajito en el ordenador. No, se ha ido en todas partes, creo, le respondí, pero no sabía hasta qué punto tenía razón. Como si hubiera estado esperando a mis palabras, las luces de la calle comenzaron a desaparecer poco a poco, comenzando por el norte y bajando hacia el sur. No es que hubiera muchas luces en las casas de los edificios, ya que casi todos habían sido evacuados o abandonados, pero la luz de las farolas mantenía la ciudad más o menos iluminada, y cuando esas luces desaparecieron y la oscuridad reinó a nuestro alrededor, la sensación de temor era difícil de disimular. Algunas chicas de la mitad femenina de la residencia chillaron cuando las farolas de nuestra calle se apagaron y nos quedamos a oscuras. La puta madre, tartamudeó Diego. Yo no pude decir nada porque estaba demasiado impresionado. Nunca había visto la ciudad tan a oscuras, de no ser por la luz de la luna estaríamos como dentro de una cueva, debía haberse apagado hasta la última bombilla de la ciudad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó un pibe que no conocía desde una de las ventanas inferiores. Pregúntale a ellos. Le respondió otro señalando a los militares del jardín, que me pareció que se habían quedado tan sorprendidos como nosotros. Debieron escucharles, porque uno de ellos levantó la cabeza y se dirigió a todos los que estábamos ahí asomados. «Todo está bien», gritó. «Solo se ha ido la luz, meteos en vuestras habitaciones». «Y una mierda va a estar bien», exclamó alguien. Como la mayoría decidió meter la cabeza en las habitaciones y cerrar las ventanas, yo hice lo mismo. Tenía el portátil casi sin batería sobre el escritorio y se había ido la luz, vete tú a saber hasta cuándo. Alberto. ¿Se fue la luz, no te has enterado? Llamé a mi compañero. Coge el móvil que ya no se va a cargar más, ¿qué haces ahí dentro? Me di cuenta en ese momento de que, como la luz se había ido, debía estar en el baño a oscuras, y me extrañó que no dijera nada. Un poco intrigado me acerqué a la puerta del baño y toqué. Alberto, ¿me oís? No hubo respuesta. Intenté abrirla por si había salido sin que me diera cuenta y estaba abierta, pero no, seguía atrancada por dentro, seguía allí dentro. No jodas, Alberto. Grité. Abrí la puerta ahora mismo. La concha de su hermana, pensé con rabia al volver a no obtener respuesta. Al final iba a tener que echar la puerta abajo, y como al final resultara que no pasaba nada me iban a hacer pagarla, si es que no me tiraban a la mierda, cuando el problema de los infectados se hubiera solucionado, claro. Por suerte la puerta no era lo que se dice resistente y al tercer empujón terminó cediendo. Con dolor en el hombro y a punto de caerme de boca contra el lavabo acabé entrando al baño, y lo que vi me dejó paralizado completamente. Alberto estaba tumbado dentro de la bañera, completamente inconsciente, y la bañera estaba completamente manchada de sangre. 2 grandes cortes en sus muñecas delataban que se había cortado las venas. «La puta», exclamé asustado y retrocediendo un par de pasos, hasta que mis piernas chocaron contra el inodoro. Tenía que pedir ayuda cuanto antes, pero si no hacía algo enseguida ese tipo se iba a desangrar por completo. Tomé aire un par de veces para tranquilizarme y aclarar mis ideas, no podía creer que ese pibe se estuviera desangrando allí, delante de mí, en mi bañera. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía que hacer? Tras recuperarme del impacto inicial al ver algo así decidí que, como no tenía experiencia médica, lo prioritario era pedir ayuda, de modo que salí corriendo del baño, de la habitación y me dirigí al pasillo de la residencia.
¡Socorro! ¡Ayuda aquí! Por favor. Grité. Un segundo más tarde Diego salió de su habitación, seguido por 2 personas más, y de la habitación de enfrente salió otro hombre alertado por los gritos. ¿Qué pasa? Preguntó Diego alarmado. Mi compañero de habitación. Expliqué atropelladamente, mientras estaba ahí hablando él se estaba desangrando, tenía que volver y hacer algo. Se cortó las venas, se está desangrando. Sin esperar a sus respuestas corrí de vuelta al cuarto de baño. Detrás del espejo había un botiquín y se me ocurrió que, con las vendas que había en él, podría envolverle la herida para que dejara de sangrar hasta que un médico llegara. Roberto, baja a recepción y diles lo que ha pasado. Escuché la voz de Diego a mi espalda, seguida por unos pasos que se alejaban corriendo hacia la escalera. Cuando llegué hasta Alberto me lancé a buscar el botiquín, y en cuanto lo tuve entre mis manos me arrodillé junto a la bañera. Alberto tenía la cara muy pálida por la pérdida de sangre, tanto que creía que ya era demasiado tarde, pero aún así me puse a buscar las vendas. ¿Qué haces? Me preguntó Diego, que había venido hasta el baño seguido de su otro compañero de habitación y del hombre de la de enfrente. ¡Oh mierda! Mira a ese tío, está mal. Voy a ponerle las vendas en la muñeca, le dije. Para que no sangre. No sabía si lo que estaba haciendo lo empeoraría todo aún más, pero era lo único que se me ocurría, y no podía quedarme sin hacer nada. ¿No deberíamos bajarlo?, propuso él. Los militares instalaron una enfermería, allí sabrán qué hacer. Me detuve un segundo, con las vendas en la mano, eso no se me había ocurrido, pero quizá moverlo no era buena idea, como en un accidente de auto. A lo mejor no deberíamos moverlo. Le dije dubitativo. Al menos podemos llevarlo hasta una cama, insistió. Ahí dentro no van a curarle. Al final accedí a ponerlo sobre la cama que habían instalado en mi dormitorio cuando llegó, pero antes de eso le envolví las muñecas con las vendas. No parecía que hubiera servido para una mierda, ya que un momento después estas estaban empapadas de sangre, estaba sangrando demasiado. Una vez puesto sobre la cama me sequé el sudor con el antebrazo. Con 25 grados en la calle, las ventanas cerradas por órdenes de los militares y el esfuerzo que había hecho estaba sudando como un cerdo, y ni siquiera podía secarme en condiciones porque me había manchado las manos de sangre. Al ver a Alberto allí tirado, pálido como un muerto y lleno de sangre me sentí culpable. Había intentado suicidarse cortándose las venas, y eso era algo que podía haber previsto si me hubiera molestado en prestar más atención. El día que llegó a la residencia, traído por los militares, me pareció un hombre completamente destrozado. No pronunció palabra durante 2 días, y cuando lo hizo eran solo las imprescindibles. Lo que le pasara allá afuera le había dejado hecho una mierda, y al final no lo había soportado y se había intentado suicidar. Tenía que haberlo visto venir, tenía que haber visto que no estaba bien. ¿Va a subir alguien o qué?, preguntó Diego. Voy a bajar a ver qué pasa, dije hoy apartando la vista de Alberto, no podía seguir mirándole, tenía que salir de esa habitación. Voy a ver qué hoy mierda pasa. ¡Oh mierda! Mirad eso, exclamó el hombre de la habitación de enfrente, señalando hacia la ventana. Instintivamente giré la cabeza y eché un vistazo en la dirección en la que nos señalaba, y casi me caigo de espaldas al piso. Iluminados por la luz de la luna, una auténtica horda de infectados se tambaleaba por la calle, frente al patio de la residencia. Aunque debido a la escasez de luz no podía asegurarlo, me pareció que debían ser cientos de ellos. Era una imagen terrorífica. Me acerqué más a la ventana para verlos bien mientras comenzaba a escuchar a través de las paredes el movimiento y las voces del resto de residentes, que también debían haber visto lo que ocurría allí fuera. En el piso de arriba podía oír las pisadas de alguien correteaba de un lado a otro de la habitación, y en el pasillo empezaron a producirse murmullo. En el patio, los militares corrían de un lado a otro con sus armas en la mano, pero no sabía qué estaban haciendo. No sabía si pretendían enfrentarse a la horda o si solo se preparaban por si nos atacaban, pero me imaginé que, si no les dábamos motivos para pensar que la residencia estaba llena de gente, los infectados seguirían su camino.
Sin embargo, el quilombo que se estaba formando en toda la residencia podía terminar llamando su atención, y no creía que las puertas exteriores pudieran soportar a tantos de aquellos enfermos embistiendo al mismo tiempo. Néstor, tenemos que hacer algo con él. Diego me sacó de mis pensamientos y me regresó a la realidad, al hombre que se estaba desangrando sin remedio encima de la cama plegable. Sí, vamos abajo a ver si sube alguien. Dije apartando la vista de la ventana casi a regañadientes y dirigiéndome hacia el pasillo. Allí, casi todos los habitantes de la residencia habían salido a comentar entre ellos la presencia de la horda de infectados. Todos parecían estar asustados, y con motivo, pero no pude quedarme con ellos a compartir sus temores, tenía que bajar y hacer que algún médico subiera y evitara que Alberto muriera. Seguido por Diego, bajamos las escaleras hasta la planta baja, donde se encontraba la recepción, la biblioteca ahora convertida en enfermería y la salida al jardín. Como en recepción no había nadie, pensamos dirigirnos a la enfermería en busca de algún militar que se hiciera cargo de la situación, sin embargo, nos encontramos con que delante de la puerta de la biblioteca se encontraba un soldado bloqueando la entrada. Delante de él estaba el compañero de Diego que había bajado en un primer momento a avisar de lo que estaba pasando con Alberto. ¿Qué carajo pasa?, le preguntó Diego. ¿Por qué no sube nadie? Eso le estoy diciendo, pero no me hace caso. Respondió su compañero señalando al soldado que, impasible, seguía parado delante de la puerta, como si le importara una mierda que hubiera un tipo muriéndose. Por favor, les repito que tienen que volver a sus habitaciones hasta que se restaure la luz. Dijo el soldado. Hay un tipo desangrándose en mi habitación. Estallé sin poder contenerme. ¿Querés que se muera ahí? ¿Es que sos boludo o qué haces? Quizá no debí dejarme llevar por los nervios y haber dicho algo así, pero que el pibe cogiera su fusil y nos apuntara con él me pareció excesivo. Tranquilo, exclamó Diego mientras los tres retrocedíamos unos pasos. Tranquilo, vale. Volved a las habitaciones, no supimos lo que era porque, repentinamente, comenzaron a escucharse una serie de disparos desde el jardín, seguidos de voces de alarma, que interrumpieron la violenta escena que estábamos viviendo. La radio del soldado comenzó a sonar y él, bajando un poco el arma, la agarró rápidamente. Nos atacan, dijo una voz desde el aparato. Fuera. Todos fuera. Hay que contenerlos en el jardín. Volved a las habitaciones. Nos ordenó una vez más el soldado, aunque en aquella ocasión estábamos más predispuestos a obedecer que las anteriores. El compañero de Diego salió disparado escaleras arriba mientras el soldado se marchaba en dirección al jardín. ¿Nos atacan?, preguntó Diego confuso. ¿Quién? ¿Tú quién crees?, le respondí con sarcasmo, aunque en realidad estaba temblando de miedo. Desde hacía semanas los militares solo disparaban contra una cosa, y esa cosa eran los infectados. La horda que vimos pasar por la ventana tenía que estar echándosenos encima para que los militares reaccionaran así. No van a poder entrar, dijo Diego temeroso. Solo hay una puerta, hay como 40 hombres armados, no pueden entrar. No pueden entrar. Cállate la boca, grité, sintiendo que me estaba poniendo de los nervios. Estaba asustado, y la reacción de Diego no me ayudaba, pero en vez de obedecer al soldado y encerrarme en mi habitación, que era lo que el cuerpo me pedía, me acerqué a la puerta del jardín, quería ver qué estaba pasando, quería ver en primera persona si Diego podía tener razón. ¿Dónde vas?, me preguntó cuando me vio acercarme hacia el jardín. ¿Estás loco? Subamos arriba. No le hice caso y seguí avanzando. La puerta que separaba la zona ajardinada, donde normalmente uno podía salir a tomar el sol, sentarse en un banco y hablar con alguien sin tener que irse fuera de la residencia, estaba separada del edificio principal por una gruesa puerta de cristal. Allí fuera, los militares habían instalado la mayoría de sus cosas, y en ese momento se encontraban los 40 que debían ser disparando contra la puerta que daba a la calle, que había caído al suelo y, por el hueco que había dejado, CC, Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 5. Volaban aquellos infectados como el agua por un colador. Oh, mira eso, gimió Diego, que por algún motivo había decidido seguirme.
Debe haber cientos de esos pajeros ahí fuera. Por debajo del ruido de los disparos se podía escuchar, si prestabas atención, el sonido de los gruñidos que emitían esos seres, y tenía que llamarlos seres porque estaba convencido de que no eran humanos, ya no. Por mucho que dijera mi amigo el gallego, esas criaturas tenían que estar muertas. Delante de mis narices estaba viendo cómo algunos de ellos tenían miembros de menos, heridas horribles por todo el cuerpo y aspecto de estar pudriéndose. Además, los estaban acribillando a tiros y parecía darles igual, era como si no sintieran el dolor de los disparos de los militares. Aun habiendo recibido una ráfaga de balas seguían en pie, lo podía ver con mis propios ojos. ¿Qué hacéis aquí? Preguntó una voz a mi espalda consiguiendo que el corazón se me saliese por la boca del susto. Quitaos de la puerta. Vamos. Quien había hablado era otro soldado, seguramente uno de los que se encontraba en la enfermería, por la cruz roja que llevaba cosida en el uniforme. Tras él había 3 militares más, y los 4 iban con las armas en la mano. Nos hicieron a un lado y salieron a unirse al resto de los suyos en el jardín. Esperad. Les llamé acordándome del motivo por el que habíamos bajado. Necesitamos un médico. No nos hicieron ni caso, el último en salir fue el único que se giró para mirarnos. Atrancad la puerta por dentro, exclamó. En cuanto salga, atrancadla y largaos. Lo hicimos, o más bien lo hice, porque Diego estaba a punto de cagarse encima del miedo que estaba pasando. En cuanto hubo pasado el soldado, cerré la puerta y le puse el pestillo que evitaba que nadie pudiera entrar. ¿Y cómo piensan escapar si va mal? Me pregunté, pero un segundo después me di cuenta de que aquella batalla era un todo o nada, la puerta de cristal no iba a aguantar a tanto infectado, si les vencían en el jardín estaban perdidos. Vamos a las habitaciones. Propuso Diego agarrándome del hombro. Le seguí porque de repente me daba muy mal rollo estar en ese lugar, tan cerca de los disparos y de los infectados, pero en realidad no tenía ninguna gana de volver a mi dormitorio. Alberto estaba allí, seguramente ya muerto si nadie le había ayudado. ¿Qué carajo se supone que iba a hacer con un cadáver junto a mi cama? Mientras subíamos descubrimos que los pasillos de la residencia se habían convertido en un auténtico caos. La gente corría asustada de una habitación a otra, y los que tenían habitaciones con vistas a la calle corrían hacia las que tenían vistas al jardín para ver qué estaba ocurriendo. ¡Ah! Gritó alguien aterrado. Le agarraron. Dios. Han agarrado a uno. No querían imaginar lo que tenían que estar viendo, de modo que seguí subiendo hasta llegar a nuestro piso. ¿Qué hacemos con él? Me preguntó Diego cuando nos encontramos en la puerta de mi habitación. Alberto tenía que estar muerto, los cortes de las muñecas tenían las vendas empapadas y goteando. No había servido para cortar la hemorragia, había seguido sangrando y, dado el estado en el que se encontraba, no había ninguna posibilidad para él. ¡Puta mierda! Bramé, furioso porque nadie se hubiera molestado en subir e intentar ayudarle, ese hombre había muerto porque quienes podían no habían querido atenderle. Cubrílo con una sábana o algo. Propuso Diego algo asqueado ante la idea de tener un cadáver allí delante. No era mala idea, así que cogí la sábana de mi cama y se la eché por encima, cubriéndole por completo. Tuve que usar mi propia sábana porque él estaba sobre la suya y no quería moverlo, por si el forense que tuviera que venir decía algo. Ahora sí que me vendría bien hablar con uno de los psicólogos de los militares, me lamenté sentándome sobre mi cama sin sábana, sin poder apartar la vista del cuerpo de Alberto, al menos hasta que dejé de escuchar disparos. ¿Qué pasa ahí fuera? Diego corrió a asomarse por la ventana, y lo que vio no debió gustarle nada, porque se llevó una mano a la boca y retrocedió espantado. Están todos muertos, dijo con un hilo de voz. Dios, están comiéndoselos o algo. Ya habíamos oído antes historias de infectados que incluso se volvían caníbales, pero no podía creer que todo eso estuviera ocurriendo bajo mi ventana. Han entrado. Gritó alguien desde el pasillo. Están dentro. La histeria consiguiente fue descontrolada en todo el edificio. Escuché los pasos acelerados de la gente que vivía sobre mi dormitorio y el ruido de las puertas cerrándose en el pasillo tras sus asustados dueños. Me voy a mi dormitorio, dijo Diego corriendo hacia la puerta. Me voy. Espera. Le grité. ¿No irás a dejarme solo con esto?
Si los infectados habían entrado, lo mejor era encerrarse en los dormitorios hasta que llegara la ayuda, pero quedarme encerrado con un muerto no era una idea que me gustara nada de nada. Sin embargo, no tuve elección. Diego ni miró atrás cuando me acerqué a la puerta para insistirle de nuevo y, cuando me quise dar cuenta, era el único que seguía asomado al pasillo. Rápidamente cerré la puerta también y le puse la silla del escritorio delante para dejarla atrancada. Sabía que los infectados tenían las funciones mentales disminuidas, pero no sabía si eran capaces de girar un pomo y abrir una puerta, y no quería arriesgarme. Me cago en la puta, murmuré al ver de nuevo el cadáver de Alberto sobre la cama plegable, cubierto por la sábana que acababa de ponerle sobre la cabeza. Me cago en la grandísima puta. 10 de enero de 2013, 21 días después del primer brote, 5 días antes del colapso total. Néstor García. Parte 2. Mientras me vendaba el brazo todavía no podía creer lo que había ocurrido solo unos minutos antes. Tenía un dolor de la gran puta por culpa de la herida y, aunque la hemorragia se había cortado, la venda estaba empapada de sangre. Seguramente necesitaba atención médica, pero en las condiciones en las que me encontraba eso no era una posibilidad. Encendí la pequeña radio que tenía en la bolsa del closet y la puse en marcha para distraerme escuchando algo mientras terminaba de curarme la herida. Ya no emitía ninguna emisora, pero Diego me había dicho que sí que había emisiones de emergencia de vez en cuando, y con eso me bastaba. Me llevó un rato buscando, pero finalmente logré encontrar señal y, con algunas interferencias, se escuchó una voz al otro lado del aparato. Era una mujer, y parecía muy angustiada. Llegaron en manada y arrasaron con todo, decía casi conteniendo el llanto. Con todo, creo que atraparon a varios compañeros, no lo sé, no sé qué pasó con ellos después, solo sé que yo y 6 más nos escondimos en la segunda planta. No pueden subir, pero son muchos, Dios. Son muchísimos. Tenéis que hacer que alguien nos envíe ayuda, por favor. Que venga la policía, o el ejército, pero tienen que sacarnos de aquí. Elisa, ahora no pueden ayudaros, están completamente sobrepasados, le respondió amablemente una voz masculina. Tenéis que aguantar allí dentro un tiempo, hasta que llegue la ayuda. Todo irá bien, ¿vale? Solo tenéis que esperar. Podía empatizar con aquella mujer, ya que en la residencia donde me alojaba la situación era parecida. Estábamos rodeados de muertos, no teníamos protección del ejército, que había sido completamente aniquilado, habíamos perdido a gente y, por si fuera poco, nos habíamos quedado sin luz, con lo que estábamos pasando la madrugada a oscuras. Y, sin embargo, estábamos mejor que solo una hora antes, cuando la residencia también estaba llena de esos seres y todavía no sabíamos que estaban muertos. Se podría decir que, de algún modo, aquello había sucedido gracias a mí, o por mi culpa, según el punto de vista, pues tras la invasión de la facultad por parte de los muertos yo me había quedado encerrado en mi dormitorio, sin saber el peligro que allí corría. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Diego a través de la ventana, el único lugar a través del cual podíamos hablar sin llamar la atención de los infectados del corredor. Algunos habían logrado abrirse paso hasta las habitaciones del segundo piso, y un par de pibes que se encontraban en ellas habían preferido lanzarse por la ventana a ser atacados por aquellos seres. Ni qué decir tiene que aquello no acabó muy bien, ya que además de la caída estaba el problema de los infectados que les esperaban abajo. Volver la vista hacia el suelo del jardín era algo que mi estómago no se podía permitir, ya que aquellos monstruos además eran caníbales. Baja la voz, le advertí en un susurro que apenas logró hacerse escuchar por encima del quilombo que había en el piso de abajo. Como descubran que estamos en las habitaciones acabaremos como los del segundo. Diego asintió varias veces cayendo en la cuenta de aquello y, como precaución, no volvió a decir nada. Asegúrate de que la puerta está cerrada y espera. Fue lo único que se me ocurrió. ¿Qué se podía hacer cuando tenías un montón de enfermos enajenados caníbales acechando en la puerta? Metí la cabeza de nuevo en la habitación y miré con resignación el cuerpo de Alberto encima de su cama, cubierto por una sábana manchada de sangre. Su celular se encontraba sobre la mesita, ya había intentado llamar por él un par de veces, pero no había tenido suerte, los teléfonos de emergencias estaban saturados o no contestaban directamente, y no sabía a quién más podía llamar. Me senté en la cama porque me di cuenta de que me estaban temblando las manos.
No recordaba haber tenido tanto miedo nunca como el que estaba teniendo en ese momento. Había muerto mucha gente, pero siempre había sido gente lejana a mí, no mis propios compañeros de residencia, no gente que en su mayoría eran estudiantes, por no hablar de los militares que habían sido masacrados en la entrada, o de Alberto, que se había suicidado. Un golpe en la puerta de la habitación que se encontraba frente a la mía me sacó de mis lamentaciones, sobre todo porque fue seguido de un segundo golpe y de un tercero, hasta que aquello se convirtió en un festival de golpes contra la puerta acompañado de gruñidos y gemidos, que parecía ser el único sonido que emitían los infectados. Alguno ha hecho demasiado ruido y ha llamado su atención, pensé inmediatamente. Era difícil mantener la calma sabiendo que estaban allí fuera, y no era complicado terminar tropezando con algo, perdiendo los nervios y llamando la atención lo suficiente como para que se escuchara a través de la puerta, y eso para ellos era como la llamada a la comida. Me daba miedo siquiera acercarme, pero sentía que tampoco podía quedarme allí sentado mientras mis vecinos de enfrente tenían un serio problema encima, de modo que me puse en pie y me aproximé para pegar el oído a la puerta e intentar escuchar algo. Únicamente golpes, golpes desesperados y manos arrastrándose por la madera, era espeluznante. Armándome de valor miré a través de la mirilla de la puerta y, pese a la oscuridad que reinaba desde que se fue la luz, descubrí que había 3 de aquellos infectados intentando abrirse paso a través de la puerta de enfrente. Su aspecto era completamente repugnante. 2 de ellos eran hombres y el tercero una mujer, ella era la que tenía peor aspecto, ya que iba completamente cubierta de sangre. Uno de los suyos debió morderla en el cuello y la sangre de su yugular había salpicado de los pies a la cabeza. ¿Cómo puede seguir viva? Me pregunté tragando saliva. Había defendido delante de Balandil 69 que aquellos seres estaban muertos, y no solo enfermos como nos habían dicho tanto por la televisión como por internet las autoridades. Sin embargo, de creerlo a verlo con tus propios ojos había un largo trecho, pero era imposible que un ser humano con una herida como esa pudiera seguir vivo y con la fuerza necesaria para andar embistiendo puertas. Sus gruñidos eran más propios de un animal malherido que de una persona, y podían llegar a ser realmente desquiciantes cuando llevabas mucho rato escuchándolos. Espantado por la escena, di unos pasos hacia atrás mientras del segundo piso seguía llegando el ruido de gritos de terror de la gente que no había podido mantener las puertas de sus habitaciones cerradas. Sin embargo, estaba a punto de descubrir que ese terror también iba a sufrirlo yo en mis carnes. Fue cuando me giré, con intención de regresar a la cama y sentarme a esperar, cuando casi me dio un infarto al ver que el cuerpo de Alberto se había incorporado. Con las piernas aún estiradas en la cama, había levantado la espalda hasta estar completamente vertical, con la sábana todavía cubriéndole la cabeza. «Ah. ¿Alberto?», pregunté sobrecogido al ver aquello, que se me antojaba imposible que pudiera estar pasando. Alberto estaba muerto, se había desangrado completamente al cortarse las venas, ¿cómo podía estar levantándose? Su única respuesta fue girar la cabeza en mi dirección, lo que hizo que se le cayera la sábana y pudiera ver su rostro. Estaba completamente blanco, tan blanco como un muerto, pero se le marcaban unas enormes ojeras y los ojos tenían algo que me asustaba más que ver a un muerto incorporándose, y es que eran unos ojos vacíos, sin vida. Unos ojos que ya había visto antes, muy a mi pesar. «¿Qué carajo?», exclamé al darme cuenta de lo que había ocurrido. Alberto se había transformado en uno de ellos, no tenía ninguna sobre eso, pero sí sobre cómo había podido ocurrir. La única explicación posible a aquella situación era que estuviera infectado cuando llegó a la residencia, que hubiera sobrevivido al intento de suicidio y que cuando le creímos muerto en realidad solo había entrado en coma, como decían que les ocurría a los infectados antes de volver a levantarse y atacar a la gente. Por supuesto, había otra explicación, y era que en realidad estuviera muerto, al igual que la mujer con el mordisco en la yugular que golpeaba la puerta de mis vecinos de enfrente. Fuera cual fuera, la única verdad es que en ese momento lo tenía allí delante, recién reanimado y mirándome con unos ojos vidriosos y faltos de expresión. Cuando movió las piernas para apoyarlas en el suelo y levantarse del todo de la cama fue cuando me cagué encima y comencé a retroceder. «Alberto, no jodas», dije estúpidamente. «Regresa a la cama, por favor». Por supuesto, no me hizo ni caso.
comenzó a caminar hacia mí como si estuviera completamente borracho y estiró las manos, cubiertas por vendas que yo mismo le había puesto, para intentar agarrarme mientras abría la boca y soltaba un lastimoso gemido al aire. Con aquel monstruo allí dentro y varios monstruos como él fuera estaba completamente atrapado. Cada vez que daba un paso adelante me arrinconaba más contra la puerta, de modo que la única posibilidad que tenía para escapar de él fue meterme en el baño y cerrar la puerta tras de mí. Sentía el corazón latiéndome a 100 por hora en el pecho, y el ligero temblor de manos que tenía un momento antes era ya tan grande que me costó 2 intentos echar el cerrojo a la puerta. Cuando Alberto la golpeó di un salto hacia atrás y casi me caigo dentro de la bañera, que seguía llena de la sangre que el propio Alberto había perdido en su suicidio. La concha de su hermana, murmuré tras el segundo golpe. No me iba a ser tan fácil librarme de él, iba a seguir golpeando la puerta hasta que lograra abrirla. Y aún peor, el ruido seguramente ya habría atraído la atención de los de fuera, con lo que la cosa se me podía complicar mucho más de lo que ya estaba. Rápidamente busqué con la mirada algo que pudiera ayudarme. Mi intención era reforzar la puerta con algo para evitar que pudiera abrirla, pero enseguida me di cuenta de que ello solo era una solución a corto plazo. La verdad era que no íbamos a recibir ayuda, el ejército había fallado y por eso estábamos así, y fuera había muchos de aquellos muertos, porque me negaba a seguir llamándoles infectados después de aquello, que evitaban que alguien de otra habitación pudiera venir a echarme una mano. Estaba completamente solo. La puta que te parió, Alberto. Maldije sin poder contenerme cuando volvió a golpear la puerta. Estaba tan asustado que no podía pensar con claridad, porque de haber podido no habría sido capaz de hacer lo que hice. Sin pensarlo, di un fuerte puñetazo contra el espejo del baño e inmediatamente se hizo pedazos que cayeron dentro del lavabo, o al menos la mayoría, porque uno de ellos cayó sobre mi brazo y me hizo un corte tan profundo que no pude evitar gritar de dolor. Con una mano temblorosa saqué el trozo de espejo con un tirón y la sangre comenzó a manar de la herida como si fuera una fuente. ¡Ah! ¡Mierda! Me lamenté apurado y dolorido, pero habiendo conseguido lo que pretendía al romper el espejo, un pedazo del mismo lo bastante grande como para poder usarlo como arma. Sin darme tiempo para poder arrepentirme, me dirigí a la puerta, con el brazo chorreando sangre, y quité el cerrojo dispuesto a acabar con el extraño estado en el que se encontraba Alberto, pero antes de que pudiera llevar la mano al pomo de la puerta, ésta se abrió de par en par después de que él la embistiera con uno de sus golpes, tirándome a mí también para atrás. Dando un rugido, el cadáver reanimado de Alberto entró en el baño dispuesto a atacarme, pero yo tenía mi espejo y estaba dispuesto a defenderme. Sin importarle un carajo que yo fuera armado, aunque fuera con esa arma improvisada que me estaba cortando las manos solo de sujetarla, se abalanzó contra mí a pecho descubierto, de modo que yo aproveché para poner el trozo de espejo entre él y yo y dejar que se lo clavara él mismo. La táctica funcionó, de hecho funcionó muy bien, ya que alcé la mano lo suficiente como para que el espejo se le clavara en el pecho. Con la fuerza con la que se lanzó sobre mí y lo afilado que estaba aquello debí llegar hasta su corazón, pero no sirvió de nada, no parecía siquiera que hubiera sentido el corte, que tenía ser mortal de necesidad. Con el impulso caí al suelo con él encima. En esa posición intentó morderme, pero yo alejé su boca de mí con la mano que tenía libre y con la otra extraje el trozo de espejo de su pecho. Alberto gruñía como una bestia salvaje y lanzaba dentelladas al aire, como si morderme fuera la cosa más importante del mundo. Dando un rugido yo también le clavé el espejo en el cuello 1, 2, 3 y hasta 4 veces, y tampoco sirvió para nada. Tan furioso como antes, seguía intentando alcanzarme con sus dientes, y yo estaba a punto de vomitar por todo lo que había hecho, además de estar completamente aterrorizado por lo que estaba ocurriendo. Aunque no estuviera muy lúcido cuando se me ocurrió, la idea era matarlo del todo con el espejo no parecía mala, aunque no se me había ocurrido pensar que, estando ya muerto, a lo mejor no era posible matarle. Pero eso era absurdo, yo mismo había visto morir a esos seres a manos de las armas del ejército, y en la situación en la que me encontraba no tenía muchas opciones más que seguir intentándolo, porque aquel monstruo satánico tenía más fuerza que yo y si no lograba detenerle me mordería y me transformaría en uno de los suyos.
Con un último esfuerzo le clavé el espejo en un ojo, y ahí fue ya cuando por fin murió definitivamente. Su cabeza cayó sobre mí, completamente muerta, y yo me hice a un lado para apartar el cadáver. Rápidamente me arrastré hasta el váter, abrí la tapa y comencé a vomitar. Todo aquello había sido demasiado, estaba cubierto de sangre de arriba abajo, de sangre que no era mía, pero de sangre que sí era mía también, porque del corte del brazo seguía brotando un hilo de sangre y la herida me escocía como si me hubiera cortado con papel entre los dedos. Cuando me recompuse lo primero que hice fue ponerme en pie y salir tambaleándome del cuarto de baño. Tal y como había imaginado, algunos de aquellos muertos vivientes habían sido atraídos por el quilombo que habíamos montado Alberto y yo, y ya se encontraban golpeando mi puerta. No les hice caso y corrí a buscar las vendas del botiquín que había utilizado para las muñecas de Alberto. Me eché agua oxigenada en la herida y luego la envolví con las pocas vendas que quedaban, dejando la venda sujeta con un trozo de esparadrapo. Al terminar tuve que agarrar la papelera del escritorio para vomitar dentro una vez más. Tenía un cadáver que había intentado matarme, y al que al final había matado yo, en el baño. Además, al otro lado de la puerta esos seres luchaban por entrar a matarme, y todo eso sin hablar de lo que estaba pasando en el resto de la residencia. No podía escuchar lo que ocurría porque los muertos de la puerta hacían demasiado ruido, pero habiendo visto lo difícil que era matar a esos seres, no podía haber acabado bien. De repente, un grito se escuchó en el pasillo. No fue un grito de terror, como los que había estado escuchando desde que los muertos llegaron, sino de ira. Un segundo más tarde se escuchó un segundo bramido, seguido por varios golpes más, y los muertos vivientes dejaron de atacar a mi puerta. Extrañado me puse en pie y me dirigí a la entrada, agarrándome con la mano en lugar del brazo donde tenía el corte, y pegué la oreja a la puerta. Lo primero que escuché fue que quien gritaba no estaba solo, por debajo de sus gritos se podían oír los pasos de varias personas correteando, y de vez en cuando el ruido de golpes, acompañado de gemidos de muerto viviente, alguien estaba combatiéndolos, no cabía duda. Abrí la puerta de la habitación lo suficiente como para poder mirar afuera, y descubrí que todo el lado del pasillo que daba hasta el fondo estaba libre de muertos. Con cuidado la abrí del todo y ya pude ver cómo dos hombres y una mujer, armados con bates de béisbol y cuchillos, y con linternas en la mano para iluminarse, habían acabado con todos los muertos que acechaban en el pasillo, sus cadáveres en el suelo supuraban una sangre negra y densa como el jarabe que también había salpicado a sus asesinos, los cuales respiraban con dificultad después del esfuerzo. «La puta», murmuró Diego al salir de su dormitorio junto con su compañero Roberto, también con una linterna, y contemplar el grotesco espectáculo. «El segundo piso se fue a la mierda», exclamó la mujer, una mina de poco más de 20 años, de pelo moreno recogido en una coleta y que tenía la cara y las manos, donde sujetaba un cuchillo, llenas de sangre. Había demasiados, pero aquí no pudieron llegar tantos, no son buenos subiendo escaleras. ¿Los demás pisos aún están llenos?, pregunté saliendo del todo de mi habitación. Todavía no me sentía muy seguro haciéndolo, y desde luego no era agradable estar en un lugar a oscuras lleno de cadáveres, pero, bien pensado, dentro de mi propia habitación también estaba a oscuras con un cadáver, así que no había tanta diferencia. «Sí, y son muchos, necesitamos ayuda», contestó uno de los hombres con Bates. También era joven, de modo que tenía que ser otro estudiante, como yo, y no de la gente que los militares alojaron cuando pensaban que el lugar era seguro. «Voy a la escalera, voy a asegurarme de que no sube ninguno más», dijo el tercero antes de marcharse corriendo. «Puedes contar con Roberto y conmigo, ¿verdad, Roberto?», afirmó Diego solícitamente mirando a su compañero de habitación, que asintió. «Vamos a joder a esos pajeros. ¿Te apuntas, Néstor?». Estaba herido, aterrorizado y ya había tenido suficientes muertos vivientes por una noche, pero, por alguna razón, asentí con la cabeza. No podía quedarme allí mientras los demás se la jugaban para limpiar la residencia de intrusos no muertos, no podía dejarles solos porque, si fallaban, ¿qué iba a hacer yo? ¿Encerrarme en la habitación hasta morirme de hambre o hasta que lograran entrar? «Acá tengo algunas cosas que creo que podrían servir como armas», exclamó Diego haciéndome un gesto para que entrara a su habitación. «Esto podría valer».
Diego estudiaba ingeniería y era muy aficionado a desmontar y volver a montar cualquier tipo de aparato eléctrico, de modo que no me extrañó que tuviera una caja de herramientas en el closet. De ella sacó un destornillador de gran tamaño, una cuchilla y un martillo. Este para mí, dijo quedándose con el martillo. Roberto cogió rápidamente la cuchilla, de modo que yo me quedé con el destornillador, que no era tan peligroso que mi trozo de espejo, pero al menos tenía un mango por el que agarrar lo que no me cortara a mí también. Creo que me voy a arrepentir de esto. Susurré al contemplar a la luz de la linterna el arma que tenía en las manos, y recordar lo difícil que me había resultado matar a Alberto. No jodas, Néstor. Me reprochó Diego por mi negativismo, mientras salíamos de la habitación. Ya saben que hay que darles en la cabeza, ¿verdad? Recordé al ver a la mujer con el cuchillo y a los pibes con los Bates. Entre todos será más fácil, afirmó uno de los tipos combate. Solo no se dejen agarrar, ok. Poco convencido, pero intentando estar a la altura, les seguí mientras corrían hacia las escaleras. Alberto resucitó. Le dije a Diego, que trotaba a mi lado. ¿Cómo? Preguntó él sin comprender. Que volvió, se levantó como uno de esos seres y me atacó. Le confesé. No sé cómo ocurrió. Pero eso es imposible, Alberto estaba muerto, exclamó confundido. ¿Cómo mierda va a volver de entre los muertos convertido en un infectado? Porque los infectados también están muertos. ¿No te das cuenta? Estallé. Vi a una mina golpeando la puerta frente a la mía a la que le habían arrancado medio cuello. ¿Cómo carajo va a seguir alguien vivo después de que le corten el cuello? Leí algo así por internet, pero dijeron que era falso, que era una joda. Susurró algo incrédulo todavía. Pues no es joda, te lo aseguro. Le respondí con firmeza. Que me creyera o no me daba igual, en realidad, me había sentido un poco mal rematando a Alberto por temor a estar equivocado y que todo resultara tener una explicación más lógica que muertos resucitando, pero aquella gente estaba matándolos sin saber siquiera que ya estaban muertos, de modo que lo que había hecho no tenía nada de malo, solo me estaba defendiendo y ayudando a otras personas. Bajar a la segunda planta fue difícil, ya que no me gustaba nada la idea de vérmelas con un grupo de esos muertos vivientes, pero siendo 6 contaba con no tener que acercarme a ninguno de ellos. En realidad, era una actitud cobarde, pero matar muertos vivientes era algo que solo había hecho virtualmente, en juegos de video, y la única experiencia real en ello no había sido precisamente agradable. Confiaba en, al menos, no ser un estorbo. Todo ocurrió muy deprisa, en cuanto tocamos el último escalón y nos juntamos con el que ya había bajado, los muertos del pasillo vinieron a por nosotros, atraídos por nuestra presencia y por las luces de las linternas. Nosotros los echamos al suelo y vosotros les machacáis la cabeza. Nos ordenó uno de los que llevaba un bate. No me pareció mala idea, me permitía estar en segundo plano en la pelea, lo cual evitaría que me mordieran. Sin embargo, como ya nos habían advertido, el panorama en la segunda planta era mucho peor que en la nuestra. La mayoría de las habitaciones estaban abiertas, y sus habitantes debían estar muertos. Cuando de un golpe con el bate una de las criaturas cayó al suelo y Diego se agachó para rematarla con su martillo, iluminó con su linterna el suelo del pasillo y pude ver varios cadáveres ensangrentados tirados y siendo devorados por esos monstruos muertos vivientes. Solo nuestra presencia había hecho que interrumpieran el banquete que se estaban dando con los cuerpos y se levantaran para ir a por nosotros. Imaginé que la primera planta debía estar igual, o quizá peor, y sentí un escalofrío. Quien sintió algo más que un escalofrío fue Roberto, que tiró la cuchilla al suelo y salió corriendo escaleras arriba en cuanto el segundo cadáver andante se acercó. «Roberto», le gritó Diego, sin ningún resultado. «La concha de su hermana». El segundo muerto cayó al suelo tras un golpe de bate, pero fue la mujer quien se agachó a rematarlo con su cuchillo. Estando en el suelo, con el filo de aquella arma dentro del ojo de su víctima, se percató del corte que tenía en el brazo. «¿Estás bien?», me preguntó alumbrándome con la linterna. «¿Te mordieron?». «No», respondí inmediatamente. «Fue un corte. Rompí un espejo para conseguir un arma». «Estás sangrando», observó mientras volvía a incorporarse.
Era cierto, la sangre había empapado la venda y una fina gota comenzaba a caer por mi brazo. La hemorragia no se había detenido, y eso me asustó un poco, si es que era posible estar más asustado que teniendo que defenderme de muertos vivientes con un destornillador en un pasillo a oscuras y lleno de cadáveres. Verga. Todos atentos. Vociferó el pire del bate llamándonos de nuevo al combate. Como alguien se tome el raje le doy con el bate a él. Tras haber acabado con un par de aquellas criaturas más, me estrené con mi primer muerto, al cual atravesé el cerebro con el destornillador como había hecho ella, a través del ojo. Si no volví a vomitar en aquel momento fue porque ya tenía el estómago completamente vacío. Tenía que reconocer que había que tener las bolas bien puestas para hacer lo que estaban haciendo los que iban delante con el bate. Plantarles cara a esas criaturas no era algo que un cobarde como yo hubiera sido capaz de hacer. Verles tirados en el piso, teniendo solo que acercarme y rematarlos con el destornillador, ya me producía bastante impresión, no quería ni pensar en cómo me habría cagado encima si hubiera tenido que repetir lo que hice con Alberto. Id cerrando las puertas. Nos gritó la chica cuando empezamos a avanzar contra los muertos del pasillo, en lugar de ser ellos los que venían contra nosotros. Como muchos habían logrado atravesar las puertas de las habitaciones, dentro podía, Crónicas Zombie Preludios y Ori, con esa, Alejandro Arnaldos, 6. A ver de ellos dándose un banquete con los habitantes de las mismas, y con la oscuridad podríamos no verlos al avanzar y encontrarnos rodeados si decidían salir a por nosotros. Como la retaguardia del grupo éramos Diego y yo, no dudé ni un segundo a la hora de empezar a cerrarlas. Si nos atacaban por la espalda nos cogerían sin luz y sin armas de verdad. No era nada agradable, dentro de algunas habitaciones se podía escuchar el ruido de dientes masticando carne y rompiendo huesos. Pensar que eso que se estaban comiendo solo una hora antes habían sido personas vivas hacía que me mareara, y si le añadías que quien estaba comiendo también había sido una persona viva, el sentimiento era mucho peor. Cerrar las puertas para dejar de escucharlo era un alivio, pero también resultó ser más peligroso de lo que yo me había imaginado. Mientras yo estaba rematando en el piso un monstruo especialmente descompuesto, que me hizo pensar en cómo había sido tan gil de creer alguna vez que esos cadáveres andantes podían estar vivos, oí como a mi lado Diego gritaba mientras otro de ellos se le echaba encima. ¡Cuidado! Chilló la chica antes de que ambos cayeran al piso, el muerto sobre el vivo. Resultó que, al ir a agarrar el pomo de la puerta de una habitación para cerrarla, había un muerto viviente lo bastante cerca como para lanzarse contra él antes de que lograra hacerlo y, debido a la sorpresa, Diego había sido derribado, con su agresor encima intentando morderle. La chica y yo corrimos a socorrerle, ella acabó con el muerto clavándole el cuchillo en la nuca mientras que yo estiré del brazo de Diego para sacarlo de debajo del cuerpo. Se me erizó todo el pelo del cuerpo al ver que había tirado el martillo y con ambas manos se sujetaba el cuello, donde la linterna alumbró un profundo mordisco y un torrente de sangre que brotaba a través de él. Diego. Exclamé asustado, aquello no podía estar pasando, Diego era un amigo, le conocía de hacía años, no podía estar pasándole eso. Diego, por favor. Verga, le mordieron. Dijo ella intentando apartarle las manos para ver la herida a mi moribundo amigo. Concha, le jodieron bien. Diego estaba en shock y no era capaz de articular palabra mientras su sangre seguía derramándose por el piso. Tan solo era capaz de balbucear y mirarnos con los ojos muy abiertos. Necesitamos ayuda acá. Nos llamaron los demás, que habían seguido avanzando y atacando a los muertos que se acercaban. Vamos, tenemos que seguir. Me dijo la chica agarrándome de un brazo con una mano llena de sangre. No. Exclamé yo, que yo quería dejar a Diego solo en ese momento. No podés hacer nada por él. Insistió. Si no ayudamos habrá más muertos. No voy a dejarlo morir solo. Le grité sin poder contener las lágrimas. No voy a dejarle morir. Sabía que ella tenía razón, que no podía hacer nada por él, que se estaba muriendo y no podía impedirlo, y que me necesitaban rematando a los que los demás iban tirando al suelo para limpiar aquel lugar, pero me importaba una mierda, mi amigo estaba tirado y desangrándose, mordido por uno de esos engendros de la naturaleza, y no quería dejarle solo y a oscuras allí.
Entonces ella hizo algo que me dejó helado, algo que me dejó tan impactado que casi fue peor que dejarme en mi fase de negación, agarró su cuchillo y, sin ninguna contemplación, se lo clavó en el ojo a Diego, matándole instantáneamente. Lo has matado, dije después de, quizá, solo un par de segundos, pero que me parecieron una eternidad. Lo has matado. Ya estaba muerto, solo le ahorré sufrimiento, contestó ella como si lo que hubiera hecho fuera darle un calmante. Venga, levanta. Tenemos que seguir. Me levanté, más por no seguir mirando a Diego en esas condiciones que por tener ganas de ayudarles, por mí se podían ir los tres a las conchas de sus madres, ya no me importaba nada. Recorrieron el resto del pasillo matando a tantos muertos vivientes como alcanzaron, pero yo les iba siguiendo como en una nube que no me dejaba concentrarme pero que, gracias a Dios, tampoco me dejaba pensar en Diego. Cuando todo el piso estuvo limpio y pudimos parar a descansar, la mujer me miró con una cara de preocupación que por un momento me hizo temer que me hubieran mordido a mí también. La verdad era que, si lo hubieran hecho a lo mejor no lo habría notado, porque no creía ser capaz de sentir nada de nada en ese momento. Quizá deberías volver al tercero, me dijo en tono amable. Mira si tu otro amigo está bien, ok. Asentí, mientras ellos se dirigían al primero, a terminar de limpiar el edificio. Tan solos como habían empezado la empresa, yo comencé a subir las escaleras hacia el tercero, hacia mi habitación, el lugar de donde no tenía que haber salido jamás. Me había dado cuenta a las malas de que yo no estaba hecho para esas cosas. Al llegar a mi habitación, sin molestarme siquiera en buscar a Roberto como me habían dicho, me topé con el cadáver de Alberto en el suelo, junto al baño, y fue demasiado, sin ninguna fuerza cerré la puerta y me senté en el suelo, completamente abatido. Deseé estar en cualquier otro lugar menos aquel en ese momento, ser cualquier otra persona menos quien acababa de vivir la experiencia que yo había pasado. No sé cuánto tiempo pasé en ese estado, lamentándome por lo que había ocurrido, pero debió de ser bastante porque, cuando me quise dar cuenta, alguien comenzó a llamar a la puerta. Me puse de pie y abrí la puerta, no sin un poco de miedo porque, aunque sabía que los muertos vivientes no llamaban a las puertas de aquella manera, era imposible en la situación en la que estaba no tener un poco de miedo. No sabía con quién esperaba encontrarme, quizá con Roberto, a quien ya podía comprender cuando se fue corriendo de la pelea, pero a quien de verdad no esperaba ver en el umbral de la puerta fue a la asesina de Diego. No dije nada, simplemente asomé la cabeza y miré a ambos lados del pasillo, aunque con aquella oscuridad no pude ver nada. Ya no quedan infectados, me dijo intuyendo mis temores, odiaba que supiera tan fácilmente que estaba muerto de miedo. Matamos a los de la primera planta y atrancamos la puerta del jardín con un sofá de la sala de estar, creo que aguantará, de momento no están intentando entrar. Con su linterna iluminó el interior de mi habitación, y se detuvo un momento sobre el cadáver de Alberto. Al volver a mirarle, estando un poco más lúcido que unos minutos atrás, recordé cómo se había levantado después de muerto, sin ningún motivo aparente, y me había atacado. No los llames infectados, están muertos, le dije. Este me atacó después de ver con mis propios ojos cómo moría. No dijo nada, estuvo mirando el cuerpo unos segundos más y luego volvió su mirada hacia mí. He subido algunas cosas de la enfermería, antes vi que tenías un corte, dijo mostrándome unos algodones, una aguja e hilo quirúrgico, así como un bote de agua oxigenada. Puedo ayudarte si quieres. Con tantas emociones casi me había olvidado del corte del brazo. Ya no sangraba, o al menos ya no chorreaba sangre tan profusamente como antes, pero seguía doliendo, y estaba seguro de que necesitaría unos puntos para que la herida se cerrase. No obstante, no estaba muy convencido de que aquella mujer fuera capaz de hacerlo. ¿Seguro que sabes cómo coser una herida? Le pregunté desconfiado. Hice un curso de primeros auxilios, puedo intentarlo. Respondió no muy segura. En realidad cualquier cosa era mejor que dejar la herida abierta y expuesta a todo tipo de infecciones, y más con todo el edificio lleno de cadáveres descomponiéndose, de modo que la dejé pasar y, cerrando la puerta tras ella, nos sentamos en la cama. Esto va a dolerte, dijo después de limpiar la herida con el algodón y el agua oxigenada, cosa que ya de por sí dolió bastante. Por cierto, creo que no nos han presentado, me llamo Sofía, Sofía Walker.
Néstor García, me presenté yo también. ¿Cómo estaba la primera planta? No muy bien, respondió ella torciendo el gesto y buscando una posición con la linterna que le permitiera tener la herida de mi brazo iluminada para comenzar a coserla. Creo que quedamos unas 11 o 12 personas en el edificio, contando con tu amigo, el que se fue corriendo. De repente pareció un poco apesadumbrada. Siento de verdad lo que le hice a tu otro amigo, Diego, ¿verdad? Se disculpó. Yo, no lo pensé, creía que era lo mejor tanto para él como para ti. Pero me equivoqué. No te equivocaste, reconocí no sin cierto pesar. Se estaba muriendo, y se habría despertado como una de esas cosas después. Es eso lo que me impactó y no supe reaccionar. La aguja se acercaba peligrosamente a mi brazo, y ya estaba tragando saliva y preparándome para lo peor cuando ella apartó la mano para enjuagarse las lágrimas. Está bien, yo no te culpo, y estoy seguro de que Diego tampoco lo haría, le dije para intentar animarla, pensándolo racionalmente no había duda de que lo que había pasado era lo mejor, aunque resultara duro reconocerlo. La cogí del brazo y la obligué a mirarme a los ojos. Tú no le mataste, Ok. Fue el muerto viviente que le mordió. No me imaginaba que terminaría siendo yo quien la consolara a ella, pero después de mi actuación cobarde en la pelea contra los muertos me sentía bien siendo yo el fuerte y evitando que se derrumbara. Ella asintió varias veces, dando a entender que, al menos, estaba procesando mi idea. Y no llores más, que bastante voy a llorar yo ahora. Añadí cuando la aguja volvió a acercarse a mi brazo. No pude verlo porque estaba mirando hacia otro lado, pero de algún modo sabía que aquella mina de ojos castaños estaba sonriendo. Más tarde todavía no podía creer lo que había ocurrido en tan solo un momento. Tantas muertes y tanto dolor sin sentido embotaban mis sentidos, aunque lo que más los embotaban eran los calmantes que Sofía me había subido de la enfermería después de coserme el brazo. Realmente los necesitaba. Las vendas estaban llenas de sangre, pero no tenía a mano otras, ya que las había gastado todas entre las muñecas de Alberto y mi brazo. Terminé de envolver la herida con cuidado mientras seguía escuchando la radio. Fuera, los escasos supervivientes se dedicaban a arrastrar los cadáveres de los que no habían tenido tanta suerte y de los intrusos que les habían matado, aunque no sabía dónde. No había participado en ello porque, si hacía fuerza con el brazo, la herida podía volver a abrirse, y bastante dolor tenía ya con los torpes puntos con la que me la habían cerrado. No parece que la cosa vaya a mejor, ¿verdad? Opinó Sofía, que se había sentado delante de mí, en la cama que fuera de Alberto, y escuchaba la radio con gran atención. No me atreví a decirle que se había sentado donde había estado reposando un muerto. No. Respondí sin mucho ánimo mientras miraba la hora en el reloj del móvil de Alberto. Ya eran las 3 de la madrugada, pero lo último que nadie pensaba era en dormir. Mientras iba por los calmantes hablé con Raúl y con Héctor. Opinan que no deberíamos quedarnos aquí, que deberíamos intentar salir de la ciudad y buscar algún campo de refugiados. ¿Quiénes son Raúl y Héctor? Le pregunté con cierta suspicacia. Me era imposible conocer a todos los que vivían en la residencia, había demasiada gente, más desde que los militares la llenaron de refugiados. Los dos pibes que llevaban los Bates. Me explicó. Eran estudiantes, como yo, ¿por qué están tan seguros de que deberíamos irnos? No me gustaba nada la idea, ahí dentro teníamos agua, camas, comida y hasta calmantes, ¿qué teníamos ahí fuera, además de una muerte segura? Deberíamos esperar, tarde o temprano llegará la ayuda, podemos intentar llamar con el móvil de Alberto a la emisora y avisar de lo que ha ocurrido, alguien acabará viniendo. Sofía parecía no estar muy segura de lo que le decía, pero como seguramente tampoco le hacía mucha gracia la idea de salir fuera no dijo nada, se limitó a quedarse mirando el cadáver de Alberto. Habría que sacarlo fuera y llevarlo con los demás, dijo. Aún no sé qué piensan hacer con ellos, son demasiados. Luego le diré a Roberto que me ayude, lo envolveré en la sábana de nuevo y lo llevaremos con los demás. Le respondí. Voy a bajar a ver si necesitan ayuda, dijo poniéndose en pie y caminando hacia la puerta. Si dicen algo interesante en la radio avísame.
Les diré a los demás lo de llamar para pedir ayuda, a ver qué les parece. A mí tampoco me hace mucha ilusión salir ahí fuera, pero aquí dentro tampoco podemos aguantar eternamente. Ok, hasta luego. Me despedí de ella, y hasta que no se fue y cerró la puerta no me levanté de la cama yo también. Me había dejado una linterna para que pudiera iluminarme, e iba a aprovechar la luz para intentar averiguar algo que llevaba rondándome la cabeza desde que los muertos entraron a la residencia. Me arrodillé junto al cadáver ensangrentado de Alberto y comencé a quitarle la ropa, hasta dejarle completamente desnudo. Ya sabía que el conocimiento de aquella enfermedad no era completo, hasta el punto de que ni siquiera se habían dado cuenta de que los infectados estaban muertos por completo, pero en la televisión, en internet, en la radio y en todas partes habían repetido una y mil veces cuáles eran los síntomas antes de que se volvieran unos caníbales descerebrados. Durante por lo menos 1 o 2 días se mostraban enfermizos, con mucha fiebre y muy débiles. Alberto no había mostrado ningún rastro de enfermedad antes de convertirse, al menos que yo supiera, y eso me resultaba sumamente extraño. Le dejé completamente en bolas porque tenía que ver dónde había sido mordido, cuál había sido la herida que acabaría infectándole por completo y transformándole en uno de esos muertos. Tenía que haber sido una herida lo bastante pequeña como para que los militares la pasaran por alto, y también lo bastante leve como para haber tardado tanto en hacer efecto, ya que Alberto llevaba más de 2 días viviendo conmigo, y si de algo estaba seguro era de que, hasta unas horas antes, no había muertos vivientes en la residencia. Tras un buen rato examinando cada rincón de su piel, hasta en los lugares más oscuros y desagradable, solo podía concluir una cosa, y era una conclusión terrible. La puta madre, ¿qué mierda está pasando aquí? Exclamé en voz alta, consternado con mi descubrimiento. 11 de enero de 2013, 22 días después del primer brote, 4 días antes del colapso total. Agente Mark Ford, CIA. Parte 1 había obtenido muchas respuestas, pero lejos de solucionar mis dudas solo habían conseguido que me hiciera más preguntas. Wang murió cuando le disparé, pero despertó como un muerto viviente poco después. Por aquel entonces todavía pensábamos que los infectados eran gente viva, y su transformación me pilló por sorpresa, y en mi trabajo las sorpresas no son buenas, una sorpresa puede acabar con tu vida, como casi ocurre en China. Pese a que ya tenía la respuesta, las nuevas preguntas eran, sin duda, más difícil de responder. ¿Cómo se contagió Wang? ¿Por qué no manifestó ningún síntoma hasta que estuvo muerto? En todo aquello, ocurrido a medio mundo de distancia hacía ya 10 días, iba pensando en la cubierta del barco que me llevaba a la bahía de Guantánamo, junto con toda una unidad de marines. La misión que íbamos a realizar allí todavía no me había sido especificada y, aunque aquello era habitual cuando el secreto era máximo, no me gustaba nada lo que estaba viendo. Unos 2 pasos se acercaron hacia mí por la espalda, fingí que no los estaba escuchando porque sabía que a Ryan Wilson no le gustaba pensar que había perdido facultades como agente de campo, pese a que hiciera 10 años que ascendió lo suficiente para no tener que volver a realizar ese trabajo. Me alegro de volver a verte, Mark, me saludó afablemente. Me alegré al saber que lograste salir de China. En ese momento me di la vuelta, solo para comprobar cuánto había envejecido desde la última vez que le vi. Cierto que habían pasado casi 8 años y que el hombre de origen afroamericano ya tenía su edad, pero me pareció que el estrés lo estaba consumiendo. Hola Ryan, le devolví el saludo y le estreché la mano que me tendió. Sí, me llevó 3 días pero pude salir del país al final. Bueno, ¿cómo te van las cosas? Me hago viejo para esto, Mark, confesó. Ya no soy el que era, los eventos empiezan a sobrepasarme. Creo que cualquiera se vería sobrepasado con todo lo que ha ocurrido, le dije para animarle. Muertos vivientes, no me jodas Ryan, ¿quién podía esperarse algo así? Cierto, admitió. Es increíble que se tardara tanto en descubrirlo, los hemos tenido delante de nuestras narices desde diciembre. Hablando de tener delante de nuestras narices, interrumpí para cambiar de tema a uno que, si bien no podía decir que me inquietara menos, era más inmediato. Veo la costa cubana ahí delante, y no podemos estar tan cerca de Guantánamo todavía, no estamos en aguas internacionales, al gobierno cubano no va a gustarle.
Por lo que sabemos ya no hay gobierno cubano, dijo Ryan con cierto pesar, probablemente no por el propio gobierno, sino más bien por todas las muertes de cubanos inocentes que implicaba que la isla estuviera lo bastante afectada como para que el gobierno desapareciera. Hemos rastreado la isla con el satélite y no hay ni rastro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, y las ciudades están tan perdidas como las de la mayor parte de África. ¿De verdad? Oí que las avispas negras habían sido movilizadas. Las avispas negras eran las fuerzas de élite del ejército cubano, tenían el entrenamiento adecuado para sobrevivir en situaciones de supervivencia extrema y no se me ocurría mejor ocasión que la que el mundo estaba viviendo para demostrarlo. Eso había oído yo también, pero podrían no haber sido suficientes. Ejércitos enteros han caído ya bajo los mordiscos de esos malditos seres, respondió Ryan. Pero no te he traído aquí para hablar de los cubanos. Ya me imagino que no, a menos que quieras que entre en La Habana y rescate a los hermanos Castro de este desastre, y sospecho que nuestro gobierno no será tan amable con ellos como lo ha sido con los líderes de otros países invadidos. No, no se trata de los Castro. Aclaró sacando de su bolsillo una pequeña audaz. Tras un par de segundos tecleando, terminó girándola para mostrarme el rostro de un hombre en la pantalla. Era la foto de un prisionero con una ascendencia árabe más que evidente, corpulento, pero completamente calvo. Cogí la audaz de las manos de Ryan para poder verle mejor y familiarizarme con su rostro. Ese es Mahmoud Azizi, me explicó. Terrorista pakistaní, lleva encerrado en Guantánamo, en el campo Eco desde enero del año pasado. Se les relaciona directamente con la muerte de 25 soldados americanos en Afganistán, y sospechamos que es alguien importante dentro de Al-Qaeda, aunque inteligencia no ha podido confirmarlo. Al-Qaeda, repetí mientras estudiaba la foto, intentando grabar sus rasgos en mi memoria. ¿Por qué nos preocupa Al-Qaeda con la que está cayendo? Tenemos sospechas de que los terroristas podrían estar detrás de todo lo que está pasando, contestó Ryan con solemnidad. Hay una grabación de audio del día 17 de diciembre donde se escucha a Mahmoud Azizi hablar con Asim Umair, otro preso de Al-Qaeda en Afganistán, compartiendo información sobre lo que ha estado ocurriendo. ¿En serio? Pregunté un poco incrédulo, aunque nunca se había descartado, jamás habíamos conseguido prueba alguna de que la crisis de los muertos vivientes, como habían empezado a llamarla, tuviera origen terrorista. ¿Qué dice exactamente? Ryan recuperó su DA, solo para volver a entregármela después de cargar el archivo de audio, que resultó ser una parrafada en idioma árabe. Comenzará el día 21, y nadie podrá detenerlo cuando llegue la hora, recité lo que, si mi oxidado árabe no se equivocaba, había dicho ese tal Azizi. Los primeros brotes de esta enfermedad surgieron en Angola precisamente ese día, añadió Ryan. Sé que no es mucho, pero el secretario de Defensa ha insistido en que cualquier indicio será investigado a fondo. No tiene mucho sentido, Ryan. ¿Por qué hacer algo así? Los países árabes y de Oriente Medio han sido casi completamente aniquilados a estas alturas. Por muy dispuestos a morir que estén por la causa, si ellos mueren también muere su causa. Observé con cierta suspicacia, había muchas cosas que no me encajaban. Desde que esto se convirtió en una pandemia no hemos podido prestar mucha atención a Oriente Medio, Mark. Esa gente está acostumbrada a vivir aislada y escondida, perfectamente podrían tener algún tipo de antídoto o vacuna, o simplemente haberse aislado con sus seguidores esperando a que los muertos acaben con el resto mundo, no lo sé, pero el secretario piensa, y yo estoy de acuerdo, que algo tan extraño como la resurrección de los muertos convertidos en bestias caníbales tiene que ser producto de algún patógeno diseñado específicamente para producir ese efecto. Si Mahmoud Azizi sabe algo es imperativo para la seguridad nacional y mundial, sacárselo. Muy bien, asentí todavía poco convencido, pero consciente de que, de tener razón, todo lo que pudiera decir ese hombre era de vital importancia. ¿Cuál es el problema para interrogarle? El problema es que está recluido en Guantánamo, respondió Ryan. Todavía no ha trascendido públicamente, pero la base naval está completamente perdida, y del centro de detención no hay noticias desde hace unos días. Los muertos han llegado hasta allí también y lo han arrasado todo. ¿Y cómo sabemos que Azizi sigue vivo? Le pregunté.
No lo sabemos, pero el satélite ha mostrado que hay por lo menos 50 personas vivas en este mismo instante en el campo Eco. No hemos recibido ninguna comunicación de los marines que había en la base, de modo que no podemos hablar con los marines que puedan quedar y confirmarlo. Habrá que rezar porque que siga vivo entonces, repuse torciendo el gesto, ¿no hay una operación de rescate para sacar a los marines de allí? Lamentablemente hay objetivos más prioritarios, y no vamos sobrados tropas, esta guerra contra los muertos ya ha causado muchas bajas. Contestó, y por su expresión sabía que lo lamentaba de verdad, pero eso no me supuso ningún consuelo. ¿Cómo rescatar a un terrorista? Ryan suspiró antes de contestar. Necesitamos a Azizi vivo, Mark, si todo esto lo han causado fuerzas humanas, él es el único vínculo que tenemos. Quiero que lo comprendas. Tranquilo, aunque no me guste lo comprendo. Entonces, ¿cuál es el plan? Pregunté con intención de ir al grano de una vez. Aunque no se me daba mal improvisar, me gustaba repasar los planes de cabo a rabo antes de llevarlos a cabo si tenía tiempo para ello, y todavía quedaba unos minutos antes de que llegáramos a Guantánamo. Tú dirigirás la operación, la capitana Olivia Walsh, de los marines, y 6 de sus hombres irán contigo. Tienes los detalles en mi camarote, pero la idea es que un helicóptero militar os deja lo más cerca que pueda de donde se supone que se encontraban según la última lectura del satélite, a ser posible en una zona protegida de los muertos vivientes, y desde allí os abráis paso con toda la discreción que sea posible hasta encontrar a Azizi. Bien, no perdamos tiempo y revisemos los detalles, le propuse acompañándole de vuelta al interior del barco. ¿Sabes por qué quieren que realice yo esta misión? El secretario Panetta te propuso, respondió Ryan. Dice que solo tú podrías sacar esa operación adelante, deduzco que ya os conocíais. Llevé a cabo un par de operaciones cuando era el director de la CIA, le confirmé. En fin, siempre quise venir a Cuba con mi mujer. Da gracias de que no esté aquí ahora mismo, dijo con tono sombrío mientras un par de soldados nos abrían paso hacia el interior de la embarcación. Este lugar ahora es el infierno. El sonido del helicóptero volando por encima de Ciudad de Guantánamo ensordecía mis oídos, pero no me resultaba molesto, ese sonido era como una marcha marcial para mí, el preludio de la acción, una situación en la que me sentía cómodo. Agente Ford, tenemos contacto visual con el objetivo, me avisó la capitana Walsh asomándose al exterior. La capitana Olivia Walsh era una mujer unos 6 años más joven que yo, pero parecía ser bastante competente. Había leído su hoja de servicios y no estaba nada mal, participó en la ocupación de Irak durante 5 años y estuvo en Libia durante la intervención, donde fue condecorada con la Medalla de Servicios Distinguidos. Estaremos allí en 2 minutos, Dios. ¿Qué ocurre, capitana? Le pregunté al verla flaquear, no era una imagen que debiera dar delante de sus hombres, que nos acompañaban en el helicóptero. No es nada. Respondió, pero eso no hizo que dejara de acercarme a echar un vistazo. Ya habíamos llegado hasta la base naval, y la capitana Walsh tenía motivos de sobra para sentirse afectada. Cientos, en realidad probablemente unos pocos miles, de muertos vivientes se tambaleaban dando vueltas por ella, como almas errantes o borrachos que no encuentran el camino a casa. Está bien, capitana, le dije asegurándome de que ninguno de los hombres escuchaba. Es normal sentirse así. Estoy perfectamente, agente Ford, insistió con tozudez. 1 minuto y 30 segundos. Por favor, llámame Mark. Le pedí, lo de agente Ford sonaba demasiado formal para una operación como la que estábamos realizando, donde necesitaría su confianza mucho más que sus modales. Piloto. Déjenos en esa área. Le ordené a uno de los pilotos del helicóptero al contemplar un claro libre de muertos cerca del campo Eco, nuestro objetivo, rodeado por vallas. Capitana, prepare a sus hombres, nuestro aterrizaje no pasará desapercibido. El escándalo de un helicóptero aterrizando se podía haber escuchado en todo el centro de detención, no íbamos a estar libres de problemas. En el suelo, donde habíamos aterrizado, se encontraban los cadáveres de varios presos muertos, pero muertos del todo, de los que no se movían. Teniente. Que los hombres estén preparados para tomar tierra. Ordenó la capitana. Los 7 militares iban armados con rifles de asalto y protegidos con todo el equipo táctico que pudieran necesitar.
Yo solamente había accedido a llevar un arma automática, además de mi fiel pistola. Teníamos estilos diferentes y no estaba dispuesto a frenar mi movilidad con un chaleco antibalas y un montón de complementos pesados. A mi juicio, contra esas torpes criaturas ser móvil, veloz y sigiloso era más importante que ir bien armado y protegido. El helicóptero se posó sobre el suelo de hormigón y todos saltamos a tierra sin perder un segundo. Realizar la misión antes de que todos los muertos vivientes del mundo se nos echaran encima, atraídos por el ruido, era primordial. Ya había varios de ellos lanzándose contra la valla metálica que nos separaba del exterior, además de varios cadáveres en el suelo. Capitana, asegure el perímetro, le ordené a Walsh haciéndome escuchar por encima del ruido del helicóptero marchándose. Que alguien se asegure de que esa valla aguantará a los muertos, y de que esos cadáveres del suelo están del todo muertos. De acuerdo, dijo Walsh confirmando la orden. Sanders, Smith, elimina de a los reanimados de la valla. Anderson, Cloyd, meted una bala en la cabeza de cada cadáver del suelo. Mientras impartía las instrucciones, revisé con la mirada algún rastro no solo de muertos vivientes, sino también de los marines. Según la información que teníamos debían quedar varios vivos, y podrían haber dejado alguna señal esperando ser encontrados y rescatados. Capitana, agente, deberían ver esto. Nos llamó uno de los soldados que estaban rematando a los cadáveres. Eran en total 7, y todos se encontraban vestidos con el uniforme naranja de los presos. Sin embargo, ninguno de ellos era de origen árabe. ¿Qué ocurre, soldado? Le preguntó Walsh echando un vistazo al cuerpo. No me costó saber qué era lo que le había llamado la atención al soldado, y en cuanto lo reconocí me di cuenta de que aquella misión iba a ser mucho más complicada de lo esperado. Los tatuajes, capitana, dijo. Son de los nuestros, de los marines. Estos hombres eran marines. ¿Marines? Walsh parecía confusa. Pero, ¿por qué visten como si fueran presos? Porque fueron presos, afirmé mientras volvía de nuevo a revisar los alrededores con la mirada. O al menos como tales fueron tratados antes de morir. ¿Tratados? ¿Por los muertos vivientes? Walsh seguía sin comprender en el peligro que nos encontrábamos, pero yo ya me estaba haciendo una idea, y no me gustaba. No, por los presos originales. Ahora son ellos quienes tienen las armas y quienes controlan lo que quede controlable este lugar, le contesté con seguridad, era la única explicación lógica. Y no creo que vayan a darnos un gran recibimiento cuando nos vea llegar. ¡Oh Dios!, susurró la capitana al hacerse cargo de la situación. Supongo que ya no necesitan una operación de rescate. Más bien no, corroboré mientras dejaba a un lado el arma de asalto, cogía mi pistola y le colocaba el silenciador. Vámonos de aquí, nuestra presencia está poniendo furiosos a los muertos al otro lado de la valla. Desde el lugar donde nos encontrábamos no teníamos más ese remedio que entrar dentro del bloque de celdas que teníamos delante, salir al campo de deporte, atravesar la valla al campo del bloque contiguo y entrar en él. El plan original no debía llevarnos más de unos minutos, pero con la nueva información que teníamos podía haber mucho imprevistos. Cubierto por la capitana y 2 de los soldados, abrí de una patada la puerta del bloque. 2 prisioneros todavía encadenados de pies y manos nos recibieron, tambaleándose hacia nosotros con las ansias homicidas tan características de su condición de muertos vivientes. Ambos tenían varias heridas profundas en diversas partes del cuerpo, y todas se asemejaban a mordiscos. La capitana y los 2 soldados lanzaron una ráfaga de balas contra ellos, llenándoles pecho y abdomen de agujeros y derribándolos en el suelo. Sin embargo, cuando avanzamos hacia el interior del pasillo, en dirección hacia ellos, comenzaron a gruñir e intentaron levantarse. ¿Cómo pueden seguir vivos?, se preguntó en voz alta uno de los soldados. El pres.